Bien, continuemos con la información destacada del día, información también destacada de la semana. Hace unos días les habíamos comentado, y esto está en todos los medios nacionales, que la locomotora Oliveras había sufrido un ACV isquémico. Continúa internada en estado crítico. La información más reciente tiene que ver con que fue intervenida quirúrgicamente, la han operado y su cuadro continúa siendo con pronóstico reservado. Según dicen los médicos que la atendieron, los neurólogos que están atendiéndola, continúa siendo muy reservado su pronóstico y también continúa con asistencia respiratoria mecánica. Es un cuadro muy crítico que podría cambiar minuto a minuto. Esto decían los profesionales de salud. Por supuesto, hay mucha consternación y preocupación por parte de los medios, por grandes figuras del espectáculo que están alentando a la locomotora para que se pueda recuperar. Nosotros, por nuestra parte, quisimos informarnos e informarlos a ustedes también, y es por eso que estamos en comunicación con el doctor Pablo Barisi. Él es neurólogo. Pablo, lo saludamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. En principio, preguntarte, te veo muy joven, ¿qué es un ACV isquémico? Bueno, un ACV isquémico es básicamente un síndrome que se denomina como neurológico focal, es decir, que genera sintomatología de pérdida de fuerza generalmente, aunque hay otras sintomatologías menos comunes, en la cual cuando es isquémico, que es el 80-85% de las veces, hay un groseramente llamado un coágulo, que en realidad es un trombo o un émbolo, que es un pedacito de materia que se aloja en arterias pequeñas o grandes incluso del cerebro y obstruye la circulación. Y eso genera que la parte que tendría que estar irrigada y oxigenada del cerebro no lo esté y se produzca una isquemia o un infarto cerebral. Doctor, ¿cuáles son las causas de este tipo de ACV? ¿Podemos prevenirlo? Sí, hay un montón de causas. De hecho, se divide por ahí en lo que es ACV en paciente adulto y en paciente adulto joven, porque se ha visto últimamente mucho más ACV, mucha más incidencia de ACV isquémico en adultos jóvenes, que es, dependiendo de la biografía, entre 50, menos de 50 o hasta 55 años o menos. Dependiendo de eso hay un montón de causas. Las causas generalmente clásicas, si se quiere, son la arteriosclerosis, que es la acumulación de lípidos, de grasa, de colesterol, triglicéridos y demás de las arterias, y esto que provoque justamente una ruptura de esa placa que vaya hacia el cerebro y obstruya la circulación. Tenemos alguna arritmia cardíaca que pueda generar que salga un émbolo, un coágulo desde el corazón hacia el cerebro y produzca el mismo efecto. Y después tenemos en realidad más factores de riesgo que otra cosa, que tenemos ahí la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la dieta por ahí con mucha comida chatarra. Claro, eh, esto es lo que Hemos llama actualizado. poderosamente la atención, porque ella misma muestra constantemente en sus redes sociales que es una mujer muy activa, muy deportista, que entrena de lunes a lunes, que lleva una vida sana, si se quiere. Entonces, como llama la atención que a ella le haya pasado esto. Totalmente, sí, es lo que por ahí pensamos muchos. Eh, Lamentablemente ella todavía entra dentro de la ACV en pacientes jóvenes, entonces por ahí tendríamos que tener en cuenta otras causas. Siempre están, obviamente, hay quienes dijeron que se había hecho hace poco una cirugía plástica o estética o algo por el estilo. Hay quienes han por ahí echado culpa, no sé si es una persona que consume esteroides y demás, también le habían echado la culpa a eso. Entonces por ahí tampoco está muy vislumbrado el tema, pero es verdad que en ACV en pacientes jóvenes siempre hay que tener en cuenta otras causas, las causas genéticas, las causas raras, algún desorden en la coagulación. Por eso llama tanto la atención que siendo una persona deportista e incluso haciendo una dieta saludable generalmente tenga Pablo, este cuadro. cuando decimos una persona joven, ¿a qué edad referimos? ¿Cuál es el rango por ahí que habitualmente se suelen dar este tipo de casos? Generalmente menos de 50, 55 años incluso se toma, es un ACV en paciente joven. Después de los 50/55 años ya se considera un ACV establecido en una persona bueno, que no es adulta joven, digamos, Doctor, que es la mayoría. también para saber si uno está frente a una persona que le está ocurriendo una ACV, ¿cuáles son los síntomas para prestar atención y cómo debemos ayudar de alguna manera? Bien.
Buenísimo, sí. Tenemos un protocolo prehospitalario que se llama FAST del inglés, cuyos acrónimos son F de face o cara, en la cual si uno ve que, por ejemplo, hay una asimetría en la cara, es decir, más que nada, no la parálisis facial periférica que abarca también el ojo, que el ojo no se puede cerrar, sino más que nada la comisura labial. Si vemos que hay una asimetría en la cara, es decir, que no es simétrico o igual en sus dos partes, que la comisura se cae, entonces podemos hablar de una asimetría y eso abarca la F de face. Arms, la A de arms, que son brazos, que es levantando los dos brazos. Si uno de los dos se cae y coincide con el de la comisura, estamos ante un segundo síntoma. Y speech, la S, speech o discurso o habla, si se quiere, lenguaje, en la cual la persona si siente que no puede hablar o que le hablan y no comprende, o incluso que habla como si tuviese la lengua pesada, tenemos ya el tercer síntoma y queda la T de teléfono. Básicamente llamar a emergencias urgente porque está probablemente sufriendo un ACV. Doctor, y en cuanto hablamos de uno mismo, ¿no? ¿Podemos prevenirlo? ¿Hay algún tipo de chequeo que nos podamos realizar para poder prevenir esto? Chequeo en sí, salvo que seas una persona hipertensa, diabética, tabaquista, enolista, es decir, que tomes alcohol de forma profusa, sí, hay chequeos que podés hacerte o que tengas algún desorden de la coagulación, alguna enfermedad que por ahí sea genética, hay algunas enfermedades que tienen que ver con el ACV. Ahora, la mejor forma de prevenir es cuidarse en la comida, evitar exceso de comida chatarra, hacer por lo menos 3 a 4 veces ejercicio, 3 veces aeróbico y 1 o 2 pesas, por lo menos. Después tener también mucha ingesta de agua, evitar por ahí el abuso de drogas o el consumo de drogas y siempre evitar el alcohol en grandes cantidades y el tabaco. Perfecto, doctor, agradecemos por su tiempo, muchísimas gracias por el contacto. Por favor, gracias a ustedes.